a un nuevo programa de Ellas Hoy, un programa que viene democráticamente. Hoy estamos con Soledad Aramendi, es la primera mujer en presidir, en ser presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. 126 años tiene ya la Sociedad Rural y Soledad es la primera mujer en ser presidenta de la misma. Contanos tu camino. Tu familia trabajaba en el campo, sé que tu padre sí, pero ¿todos lo hacían? En realidad, les comento, la Rural de Rosario este 19 de marzo cumplió 127 años, así 127. que ya tiene un año más, así que bueno, muchos cargamos con muchos años de historia encima en la institución, no solamente del servicio del productor, sino de la sociedad misma, es así. Mi familia, por parte de padre y madre, es una familia que viene de productores agropecuarios, ambos, ¿sí? Más allá de que cada uno pudo estudiar y hacer carreras diferentes, al fin y al cabo en mi casa de lo que se hablaba era de la producción agropecuaria y era de lo que nosotros vivíamos, es así. Es algo que mamé desde la cuna, tuve la libertad de estudiar lo que quisiera, hice otras carreras que no tenían nada que ver con la producción, pero bueno, sin embargo la vida me llevó por estos caminos. En el 2000-2001 me tuve que hacer cargo también del campo en una situación de una tremenda situación financiera. El sur santafesino, soy del sur de la provincia de Santa Fe, estaba por primera vez inundado en 100 años, así que la situación era caótica. Yo era estudiante de medicina en aquella época, pero bueno, me tuve que hacer cargo del campo. Eran épocas donde por créditos, por Banco Nación y demás, en muchísimos campos iban a remate, así que así me inicié tratando de solucionar esos problemas. Y bueno, y después, más allá de que hice otra carrera, hice arquitectura, en la cual trabajé y demás, siempre tuve esa necesidad de estar íntegramente vinculada al sector agropecuario, porque me tenía que hacer cargo del campo, y a su vez es lo que después, es un rubro que después terminé eligiendo realmente y abocándome 100%. Así que bueno, así es que empecé en la rural para informarme, para estar rodeada de productores y profesionales y para poder tratar los temas que nos involucraban a todos, las problemáticas que teníamos, y poder realmente así tratar de llegar a soluciones, informarnos con más precisión y más cercanía. Y bueno, y eso me llevó a estar donde estoy, digamos. Ahí va. ¿Cómo llegaste a la sociedad rural? Y por otro lado, también después preguntarte, ya siendo presidenta, ¿qué proyectás lograr? Bien, los desafíos son muchos más en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Estamos en momentos muy difíciles para el campo, más difícil que el 2008, como así algunos dicen, pero es más difícil porque hoy hay un gran problema social que no había tanto en aquel momento. Los desafíos de hoy en día, uno de los primeros es la comunicación campo-ciudad, que es tan necesaria, sobre todo informar con la verdad técnica, con la verdad científica, que hoy la verdad está tergiversada por cuestiones políticas. Esa es la realidad. Entonces hay mucha información, pero no todo es verdad. Entonces, un objetivo es poder comunicar, lograr esa comunicación campo-ciudad. También necesitamos hacer conscientes a los productores que se necesita una mayor participación de ellos, involucrarse y comprometerse. Hoy no basta con ser grandes productores, más allá de que hoy tenemos una gran crisis, el país, más allá de lo económico, está atravesando, hay zonas con una gran sequía, donde la cosecha va a ser pobre, ni hablar de las zonas quemadas del país. Pero quiero decir a que hoy se necesita, no, o sea, si tuviéramos condiciones óptimas, hoy con ser gran productor no basta. Hoy es necesario que los productores salgan del campo, trabajen tranqueras afuera, se involucren. Los problemas primero arrancan por tu comunidad, por tu sociedad. O sea, los problemas de fitosanitarios arrancan por tu comunidad. Y las cuestiones se solucionan hablando, ¿sí? Es así. Entonces, se necesita que los productores se involucren en su comunidad, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. En las entidades gremiales se necesita a su vez que el campo genere lobistas profesionales, y ni hablar de generar representantes políticos a nivel de las legislaturas, o sea, consejos deliberantes en una comuna, a nivel de la legislatura provincial y nacional. Hoy se necesita la participación, tanto en lo que es el campo en sí, como en cualquier estamento gubernamental, en cualquier actividad. Esto ocurre en cualquier actividad, pero hoy no podemos esperar que nos representen bien personas que no son del sector o que no entienden el sector. Entonces, en el mientras tanto, más allá de generar representantes políticos y representantes gremiales, desde ya que también tenemos que saber incidir y acompañar bien a lo que es
un consejo de deliberantes, a lo que es la legislatura provincial y nacional. Tenemos que saber acompañar, incidir y también generar nuestros propios representantes. Ahora, frente al concepto común que hay instalado en la sociedad, vuelvo a que sos la primera mujer en presidir, está instalado que el campo es ámbito de los hombres. ¿Crees que es así? ¿Cuál es el lugar de la mujer hoy en día en el campo? Primero que lo digo como una cuestión básica, la mujer siempre estuvo involucrada en el campo, bien, lo digo desde épocas históricas, siempre lo ha hecho, bien. Si había una guerra, la que se quedaba era la mujer, bien, y tenía que encargarse de todo. Y siempre la mujer estuvo y ha estado también en espacios de decisión, solamente que hoy todo es más visible. Hoy es más visible, cada día hay más mujeres también en los espacios de estudios, en la universidad, en los espacios de investigación. Y también hay una cuestión de cambio generacional. Puede haber tabú en determinada generación, los jóvenes ya no lo tienen. Entonces, también es una cuestión de que los espacios no te van a dar el lugar, sino que te lo tenés que generar vos, lo vas a hacer y lo haces trabajando. O sea, las mujeres ocupan hoy espacios por idoneidad, por profesionalismo y por un trabajo perseverante. Los espacios se ocupan así, no por una cuestión de género. O sea, no pasa por ser hombre o mujer, pasa por ser idóneo, ser profesional, trabajar, perseverar y hacerse su lugar, digamos, y obviamente hacerse su lugar, su equipo. Los espacios se van ocupando de esa forma y creo que es un cambio a través del tiempo. Sole, me remonto a la pandemia. ¿Cuánto afectó la época de la pandemia y probablemente siga afectando en gran parte al sector del campo? La verdad que en relación a la pandemia, el campo fue una de las actividades básicas que siempre siguió funcionando. Son los productores de alimentos, bien. El campo siempre siguió funcionando. No nos afectó tanto, ¿sí?, como a otras actividades que realmente estuvieron limitadas casi un 100%. Esa es la verdad. El campo siempre funcionó. Sí limita, obviamente, todo lo que es la presencialidad y las reuniones presenciales, la comunicación afectó en la comunicación. Eso es desde ya, más allá que estamos en una era global de comunicaciones, la presencialidad hace que los problemas cara a cara se solucionen de otra forma. Pero no puedo decir que la pandemia haya afectado como a otras actividades. Esa es la primera. ¿Cómo ves al sector del campo argentino? Digamos, ¿cómo lo ves? ¿Qué debilidades y qué fortalezas le encontrás a nivel nacional? Bien, creo que el campo necesita esa vuelta de rosca que mencioné al principio, que el campo de una vez por todas tiene que tomar la decisión de un cambio de una planificación estratégica de cómo posicionarse a nivel de lo que es el poder legislativo y ejecutivo. Hoy puedo decir, como provincia, la región centro del país, las provincias productivas hoy coparticipan. Todo lo que producen lo coparticipan el resto del país. Las provincias petroleras no lo hacen. Las provincias petroleras y mineras coparticipan dentro de su propia provincia y no el resto del país. Entonces, nosotros, como actividad productiva y como ciudadanos de la región centro, tendríamos que saber lo que nos corresponde, porque esos recursos tendrían que venir a nuestras provincias para infraestructura y desarrollo. Y eso no ocurre. Entonces, hoy el campo necesita tener una planificación estratégica para pararse de otra forma ante el gobierno, ante la legislatura, en realidad para defender los derechos de los productores, es así de simple, y a su vez generar una comunicación estratégica hacia el productor, hacia el ciudadano, hacia el periodismo, que durante años con políticas ideológicas se ha tergiversado. Entonces el campo necesita una decisión y una voluntad de hacer un cambio en la comunicación y en la forma de manejarse. Hoy necesitamos tener un lobby muy fuerte a nivel gubernamental, como hacen los petroleros, que el campo hoy no lo está haciendo. ¿Sos de observar o mirar la actividad agropecuaria de otros países? Sí, desde ya tenemos el ejemplo simplemente de los países vecinos, ¿bien? No tienen retenciones. El productor en cualquier país vecino cobra el precio lleno del producto, ¿bien? Y sin este tipo de cambio, que tanto afecta al productor. Quiero decir, más allá de que por ejemplo, los cereales son un commodity, tienen precio internacional en dólares, con el tipo de cambio el productor cobra muchísimo menos de lo que es el precio en el mundo. En cambio, nuestros países vecinos cobran el precio lleno. Y ese precio lleno en los países vecinos hace que te genere trabajo, inversión, que aquí no se logra. Y eso queda
en el gobierno y a beneficio de unos pocos. Y a su vez tenemos que generar, o sea, cero retenciones. Los países en el mundo subvencionan a lo que es la producción. Tenemos, como les digo, el ejemplo de los países vecinos que no tienen retenciones, que tienen un solo tipo de cambio, bien, o sea, es dólar libre. Y bueno, en ese sentido. Y a su vez, por ejemplo, Brasil tiene una entidad gremial del campo única, muy fuerte dentro del Congreso, que tendríamos que tomar el ejemplo. Me quedo con esto de las retenciones porque me diste el paso para preguntarte esto de la actualidad, donde el gobierno nacional cerró las exportaciones de harina y aceite de soja. ¿Vos crees que como dijo gran parte del sector privado, que es el paso previo a una implementación de una suba de los derechos de exportación para el complejo industrial? Sí, desde ya. Suba, en realidad, o sea, el cierre de exportaciones llevaría, o sea, hoy estos subproductos tenían un porcentaje de retenciones que era del 31%. Sí. Es probable que se lo lleven al 33%, Sí. que lo paren con lo que es el poroto de soja en sí. Y en realidad lo que se sabe siempre, que eso es lo que ocurre, es que los exportadores siempre trasladan esta suba al productor. Entonces, esto en realidad después puede traer en consecuencias una suba real de las retenciones al productor. Creemos que sí. Y también estamos alertas porque todo lo que quieren hacer en fideicomiso y demás por tema trigo, por bajar el precio del trigo, digamos, para lo que es los molineros y demás, para subvencionar lo que es la harina y fideos, eso también puede incidir en el productor y en realidad desalentaría lo que es, o sea, se pagarían migajas al productor por el trigo en sí y en realidad desalienta lo que es la producción, cuando hoy Ucrania, que está en guerra, es un gran productor de trigo, esto va a generar una carencia de trigo en el mundo, y hoy, cuando de esta sequía estamos saliendo un poco porque está lloviendo más, tendríamos la posibilidad de producir muchísimo más trigo, que generaría a su vez una mayor oferta dentro de nuestro propio país. Chicos, el precio se baja cuando hay mayor oferta, con la ley de oferta y demanda, no hay otra, es así, generaría un producto más barato para nuestro país y para el mundo. Y a su vez, el precio que el gobierno critica, que el precio en el mundo, el trigo, está subiendo el precio, ese diferencial, ese mayor suba del precio internacional, podría generar que el gobierno bajara el IVA de los alimentos y el IVA de estos propios productos. La Cámara de la Industria Aceitera dio su opinión y dijo que esta decisión del Gobierno Nacional era ilegal y que iba en contra de los intereses agropecuarios de Argentina. Sí, y es ilegal porque el Ejecutivo no tiene la potestad de hacer el cambio, sino que la tiene el Poder Legislativo. Bueno, esto lo dijo Nicolás Pino y Julián Domínguez a la vez dijo que la ley seguía vigente y que la prórroga del presupuesto 2021 se había concretado. Que si bien, no había presupuesto 2022, había una prórroga del presupuesto 2021. Sí, pero aparentemente es ilegal lo que están proponiendo. Es ilegal y la potestad realmente la tiene el Poder Legislativo. ¿Y cómo se soluciona este conflicto? Es muy probable que se vaya a la justicia. Es muy probable que las propias industrias vayan a la justicia. Es así y se tratará el tema en el Congreso de la Nación. Hay muchas cuestiones que el Poder Ejecutivo lleva adelante de forma ilegal. Y no es esta, hay más de una. Santa Fe es una de las provincias con gran explotación ganadera y una matriz productiva industrial muy fuerte. Esto de las retenciones, por supuesto que vos lo dijiste, afecta a los productores, al gobierno provincial. El gobierno provincial se pronunció sobre esto y lanzó un programa de incentivos de esta actividad. ¿De la producción ganadera? Sí. ¿Qué pensás de esto? La realidad hasta ahora, el gobernador Perotti nunca se reunió con la producción, más allá que la producción, ya en 4 oportunidades ha pedido reunirse con el mismo. Y en su momento, cuando se cerraron las exportaciones de carne, no hubo una reunión con el gobernador, sino que el gobernador nos recibió con el ministro Domínguez en una reunión con la Nación. O sea, la verdad, deja mucho que desear. Y también otro tema es que la producción no tiene créditos en sí, porque si vos tenés, a su vez, cereal, el productor ahorra en cereal, el productor produce cereal y ahorra en cereal. Quiero decir, cuando tiene necesidad, vende, pagando insumos o lo que necesita. Es así. Esto es una cuestión básica, elemental, histórica. Cualquier productor tiene cereal. Y hoy, si vos tenés por arriba de un 5% de stock de cereal, no tenés créditos. El productor no tiene créditos. Cualquier productor que es ganadero tiene cereal. Entonces, en realidad, son medias tintas.